Ella me humilló frente a 200 personas como una broma. Desaparecí sin dejar rastro. Años después, me preguntó, ¿cómo lo lograste? Le di 2 palabras. Se arrodilló llorando, no, no puede ser. Esas 2 palabras la destruyeron por completo. Me llamo James Rivers. Tengo 42 años y solía pilotar 747 para Continental Airways hasta que una arritmia cardíaca me dejó en tierra hace 18 meses. La FAA no negocia con problemas cardíacos. Un electrocardiograma rutinario durante un examen físico de rutina y 20 años de récords perfectos de vuelo no significaron nada. Me retiraron el certificado médico y así, de la noche a la mañana, pasé de ser el capitán Rivers a ser solo James, sentado en casa mientras mi esposa ascendía en la escalera corporativa de Cascade Travel Group. La gala fue en el Fairmont Olympic, en el centro de Seattle. Etiqueta rigurosa, barra libre, 200 personas celebrando otro año récord. Jessica la había estado promocionando durante semanas, diciendo que era importante para mi salud mental salir, hacer contactos, recordar que aún valía algo aunque ya no volara. Me compró un traje nuevo, me ayudó con la pajarita, me besó en la mejilla dentro del ascensor del hotel. Relájate esta noche, cariño, me dijo apretando mi mano. Todos han estado preguntando por ti. Debería haber notado la sombra en su sonrisa. La cena transcurrió bien. Los discursos de siempre, pollo insípido y cifras trimestrales, el teatro corporativo habitual. Me senté en la mesa de Jessica con su equipo. Su jefe, Trevor Oldman, estaba allí, ruidoso y confiado. El tipo que habla por encima de todos y cree que el volumen es autoridad. 40 y tantos años, cuello grueso, anillo de casado que no le impedía acercarse demasiado a las mujeres jóvenes de la oficina. Luego llegó el postre y el micrófono. Jessica se levantó, copa de champán en mano, y la golpeó con una cuchara. El salón se silenció. Sonrió esa sonrisa ensayada de relaciones públicas, la que usa para comunicados y control de daños. Quiero compartir algo personal esta noche, comenzó, su voz resonando porque aquí en Cascada hablamos mucho de autenticidad. Y creo que es importante ser real. Se me cayó el estómago. Conocía ese tono, la falsa vulnerabilidad, la trampa. Mi esposo James está aquí esta noche, dijo señalándome. Un foco se posó sobre mí. 200 caras se volvieron. Y solo quiero que todos sepan lo valiente que ha sido. No es fácil ser un hombre que ya no puede trabajar, que toma medicación para la ansiedad solo para pasar el día. El salón quedó en silencio. Alguien tosió. ¿Pero saben qué es lo realmente difícil? La voz de Jessica adquirió un tono juguetón. Vivir con alguien que llora cada vez que tenemos intimidad. Cada maldita vez. Estallaron las risas. No risitas educadas, sino carcajadas a todo pulmón. Trevor Oldman golpeó la mesa, con la cara roja. La mujer a su lado se tapó la boca, con los hombros temblando. Hasta los camareros junto a la pared sonrieron con sorna. Yo me quedé sentado, tenedor a medio camino de la boca, paralizado. Jessica me guiñó un ojo. De verdad, un guiño. Cariño, solo estoy siendo real, dijo al micrófono, con un tono cargado de falsa compasión. Eso es lo que hacemos aquí, ¿verdad? Autenticidad. Más risas. Alguien silbó. Dejé el tenedor, me levanté y abotoné la chaqueta. La sala seguía riendo cuando salí, mis pasos resonando en el suelo de mármol. Nadie me siguió. Caminé 5 cuadras por el centro de Seattle antes de que mis manos dejaran de temblar. El aire nocturno me atravesaba la chaqueta, pero agradecí el frío. Me mantenía enfocado, evitaba que me diera la vuelta y hiciera algo de lo que me arrepentiría. Mi teléfono vibró. Jessica. Lo ignoré. 3 llamadas más llegaron en rápida sucesión. Lo apagué. En un diner abierto las 24 horas cerca del mercado Pike Place, pedí un café que no bebí y me senté en un rincón, mirando al vacío. Una camarera con ojos cansados me rellenó la taza 2 veces sin decir palabra. Probablemente había visto cosas peores que un hombre en smoking teniendo un colapso a las 11 de la noche un jueves. Entonces llegó la claridad. No rabia, ni siquiera dolor, solo fría certeza matemática. Jessica me había humillado frente a 200 personas por diversión.
¿Para qué? Para risas. Para avanzar en su carrera y demostrar que ella era la alfa en nuestro matrimonio. Mientras yo me quedaba en casa sin trabajo. Saqué mi billetera. Dentro había una tarjeta de presentación que guardaba desde hacía 3 meses. Desde que mi ex copiloto, Jake Thornton, me la había deslizado en un encuentro para tomar café. Jake había dejado la aviación comercial 2 años atrás. Se mudó a Singapur y empezó a asesorar a empresas de aviación privada. La tarjeta era blanca, simple, solo un número de teléfono y un correo electrónico. Si alguna vez quieres salir, Jacob dijo, y me refiero a salir de verdad, llama a este número. El tipo me debe un favor. Ayuda a la gente a empezar de nuevo. Borrón y cuenta nueva. Pensé que exageraba. Ahora entendía. De vuelta en su casa en Bayard, me moví rápido. Jessica no estaría en casa por horas. Estaría celebrando, probablemente tomando chats con Trevor y el equipo de relaciones públicas, disfrutando el éxito de su actuación. Empaqué una mochila, pasaporte, estados bancarios, el disco duro externo con todos mis registros y certificaciones de vuelo, 3 cambios de ropa, el reloj de mi abuelo y una fotografía, la única que importaba. Mi hijo Dylan y yo en el campeonato de la liga infantil hace 2 años. Los dos sonriendo, su brazo sobre mis hombros. Dylan, 13 años, un chico inteligente, amaba el béisbol, odiaba las matemáticas. Quería ser biólogo marino. Estaba en casa de mi hermano en Tecoume ese fin de semana. Un viaje de unión familiar que Jessica había organizado. Me senté al borde de nuestra cama sosteniendo esa foto. Esta era la parte más difícil, dejarlo, pero no podía llevármelo. No todavía. No sin pruebas de lo que empezaba a sospechar. Porque hay algo de lo que nadie habla cuando tu matrimonio implosiona. Empiezas a recordar detalles, pequeñas incongruencias, como que Dylan tenía los ojos de mi madre, pero ni mi mandíbula ni la de Jessica. Que necesitó gafas a los 7 años cuando nadie en mi familia las usaba, pero Trevor Allman sí. Que Jessica había estado trabajando hasta tarde con Trevor meses antes de que Dylan naciera. Cuando yo volaba rutas internacionales y me ausentaba días, apartaba esos pensamientos durante años. Me decía paranoico. Pero esa noche, viéndola actuar, escuchando a Trevor reír más fuerte que nadie, abrí mi laptop y encontré el correo que había escrito hace 3 meses, pero nunca envié. Estaba dirigido a un servicio privado de pruebas de ADN. Incluso había pedido el kit, lo escondí en la guantera de mi coche, esperando el momento adecuado. Ahora tenía tiempo. Adjunté una foto de Dylan de la foto escolar del mes pasado, puse mi información de tarjeta de crédito y envié el correo. Luego formateé mi laptop, restauré el teléfono a configuración de fábrica y saqué la tarjeta SIM. A las 2 de la madrugada, estaba en un autobús Greyhound rumbo al este. Sin destino, sin plan más que desaparecer. Jessica podía quedarse con la casa, el coche, la vida que construimos. Yo tomaría el silencio y la verdad que me esperara al final de este camino. Mi último pensamiento antes de cerrar los ojos fue simple. Algunos hombres luchan con puños, otros con abogados. Yo lucharía convirtiéndome en alguien que ella nunca podría encontrar, controlar ni humillar de nuevo. El silencio sería mi arma. 3 semanas después de desaparecer, vivía en un motel de estancia prolongada a las afueras de Boise, Idaho. De esos que alquilan por semanas, sin hacer preguntas, donde la máquina de hielo suena como si estuviera muriendo y el humo de cigarrillo de los inquilinos anteriores aún se aferra a las cortinas. Había estado trabajando en negro en un pequeño aeropuerto regional, cargando combustible a aviones privados y haciendo revisiones de mantenimiento. El dueño, un mecánico retirado de la Fuerza Aérea llamado Earl, no preguntaba por mi pasado. Pagaba en efectivo, no hacía preguntas y me dejaba mantener la cabeza baja. Él sobrellegó un martes. Manila simple, sin remitente, enviado a través del contacto de Jake en Singapur. Mis manos estaban firmes al abrirlo. Había pasado 3 semanas preparándome para ese momento, repasando todos los posibles resultados. Resultados de la prueba de paternidad por ADN. Probabilidad de paternidad, 0%. Lo leí 2 veces, luego una tercera. Los números no cambiaban. Dylan no era mío. 13 años de partidos de liga infantil, ayuda con la tarea,
enseñarle a andar en bicicleta, leerle cuentos hasta que dijo que ya era demasiado grande. Nada de eso lo convertía en mi hijo biológico. Pero hay algo en ser padre. La biología es solo ciencia. El amor es una elección. Y yo había elegido a Dylan cada día de su vida. Me senté al borde de la cama del motel mirando el informe, y algo se endureció dentro de mí. No era ira hacia Dylan, nunca hacia él, sino hacia Jessica y quienquiera que lo hubiera engendrado mientras yo cruzaba el Pacífico con hielo rojo, confiando en mi esposa, creyendo en la familia que habíamos construido. Trevor Oldman. Tenía que ser él. La línea de tiempo coincidía. El parecido físico que había ignorado durante años. La forma en que se reía más fuerte en la gala cuando Jessica me humilló. Saqué mi laptop y abrí una cuenta de correo encriptado que el contacto de Jaque había creado para mí. Adjunté los resultados del ADN. Escribí una sola frase. Necesito todo lo que puedas encontrar sobre Trevor Oldman. Registros financieros, registros telefónicos, historial de viajes de hace 13 a 14 años. Lo que sea necesario. La respuesta llegó en 6 horas. Considéralo hecho. Este tipo de trabajo no es barato. Revisé mi saldo bancario. Había liquidado mi cuenta de retiro antes de desaparecer, asumiendo la penalización fiscal. $47.000. Se suponía que era mi red de seguridad. Ahora era munición. Cobren lo que sea, respondí. Pagaré lo que cueste. 2 días después, llegó un segundo paquete. Este era grueso. Estados bancarios que mostraban pagos regulares de Trevor a la cuenta personal de Jessica. Comenzando 9 meses antes del nacimiento de Dylan y continuando durante 3 años. Recibos de hotel de una conferencia en San Diego. Ambos se registraron en el mismo resort. El mismo fin de semana, hace 14 años. Mensajes de texto recuperados de una copia de seguridad antigua del teléfono. Trevor a Jessica, él nunca lo sabrá. Eres demasiado lista para eso. Extendí los documentos sobre la cama del motel como pruebas en una escena del crimen. Esto no era solo infidelidad. Era conspiración, fraude, 13 años de mentiras. Y yo había estado financiándolo con cada cheque de pago mientras Trevor hacía de padre en secreto y Jessica hacía de esposa devota. El viejo James habría llamado a un abogado. Habría pedido el divorcio, luchado por la custodia en un tribunal donde las habilidades de relaciones públicas de Jessica y el dinero de su familia me habrían enterrado. Pero ya no era ese hombre. Tomé el teléfono desechable y llamé al contacto de Jaque, un hombre que solo conocía como Sr. Park. Necesito desaparecer por completo, dije. Nueva identidad, nueva ciudad, algo que nadie pueda rastrear hasta James Rivers. Eso es caro. Su voz era fría, profesional y definitiva. Tengo el dinero y ya estoy fuera. Solo necesito asegurarme de mantenerme así hasta que esté listo para volver en mis propios términos. ¿Cuáles son tus términos?, preguntó. Miré el informe de ADN, los extractos bancarios, los mensajes de texto, reconstruyendo todo lo que me habían quitado, pero más grande, intocable. Así que, cuando esté listo para recordarles que existo, no tendrán más opción que escuchar. Hubo una pausa. Luego dijo, conozco a alguien que puede ayudar con eso. Se especializa en segundas oportunidades para quienes las merecen. Se llama Richard Davenport. Mi sangre se heló. El padre de Jessica, ex capitalista de riesgo, retirado hace 2 años. Se dice que ha estado financiando proyectos en secreto, sin que su hija lo sepa. Podría interesarse en tu historia. ¿Por qué me ayudaría?, pregunté. Porque, por lo que escucho, Richard Davenport valora la integridad más que la sangre. Y su hija acaba de hacer un espectáculo público destruyendo la reputación de un buen hombre. Ese tipo de cosas le molestan. Cerré los ojos. Era una apuesta, pero ya había perdido todo lo que importaba. ¿Qué quedaba por arriesgar salvo mi orgullo? Arregla una reunión, dije. En un lugar neutral. Lo escucharé. Una cosa más, añadió el señor Park. Si vas a reconstruir, necesitarás un nombre para ello. Algo que signifique algo para ti. Miré de nuevo el informe de ADN y las 2 palabras que habían destrozado mi mundo.
Paternidad excluida. 2 palabras, dije en voz baja. Eso será lo que llamaré a esto. Lo que construya, 2 palabras. La reunión se fijó en una cafetería de Spokane, Washington. Territorio neutral, lo suficientemente público para sentirse seguro, lo bastante tranquilo para una conversación honesta. Richard Davenport eligió el lugar. Yo decidí llegar 1 hora antes y observar la entrada. Entró exactamente a las 3 de la tarde. 67 años, cabello canoso peinado hacia atrás, con un abrigo de lana y un maletín de cuero que había visto mejores días. Pidió café negro y se sentó en una mesa en la esquina, mirando hacia la puerta. Profesional, cauteloso. Reconocí la postura. Era la misma forma en que yo solía escanear las terminales de aeropuerto en busca de problemas potenciales. Le di 5 minutos y luego me acerqué. Señor Davenport, dije, extendiendo la mano. James Rivers. Se levantó, estrechó mi mano con firmeza. Su agarre era fuerte. Sus ojos estaban cansados pero agudos. Siéntate, James. Tenemos mucho que discutir. Durante los primeros 10 minutos, ninguno de los dos habló de Jessica ni de la gala. Me preguntó sobre mi pasado, mi carrera como piloto, qué había estado haciendo desde que me retiraron el certificado médico. Respondí con honestidad. No tenía sentido mentirle a un hombre que probablemente ya había hecho una investigación de antecedentes. Luego deslizó una carpeta sobre la mesa. Vi el vídeo, dijo Richard en voz baja. Alguien de cascarlo. Publicó en la red interna de la empresa. Mi hija humillándote para entretener a 200 personas. No toqué la carpeta. ¿Por qué estás aquí? Porque la crié mejor que eso, dijo con voz dura. Y porque he pasado las últimas 3 semanas investigando lo que realmente pasó. Sé sobre Trevor Ullman. Sé sobre Dylan. Mi mandíbula se tensó. Soy capitalista de riesgo, James. La debida diligencia es lo que hago. Cuando mi hija hace algo fuera de su carácter, investigo más a fondo. Él mismo abrió la carpeta. Dentro había copias de los mismos documentos que yo recibí, además de más registros médicos del ginecólogo de Jessica que mostraban que Dylan nació 2 semanas antes de tiempo, lo que significaba que la concepción ocurrió durante esa conferencia en San Diego. Transferencias financieras que yo no había visto. Un informe de un investigador privado confirmando que Trevor y Jessica mantuvieron una aventura durante años. Ella te ha estado mintiendo desde antes de que Dylan naciera, dijo Richard. Y a mí, usando el dinero de la familia. Le di 4 inversiones comerciales para pagar las deudas de juego de Trevor. No financio mentirosos, James. Ni siquiera cuando son de mi propia sangre. Me recosté, procesando. ¿Qué quieres de mí? Nada, dijo. Quiero darte algo. Una oportunidad para reconstruir. Tengo 77 años. Más dinero del que gastaré en toda mi vida y una hija que valora más los seguidores en redes sociales que la integridad. Prefiero invertir en alguien que sabe lo que es el verdadero carácter. No soy un caso de caridad, dije. No te ofrezco caridad. Te ofrezco una sociedad. Richard sacó una segunda carpeta. He estado observando el mercado de consultoría en aviación privada durante 2 años. Pequeñas firmas, clientes de alto nivel, discreción garantizada. Es un sector en crecimiento. Tú tienes 20 años de experiencia en vuelo comercial y contactos en toda la industria. Yo tengo capital y conexiones empresariales. Construimos algo juntos, algo limpio, algo que ella no pueda tocar. Miré el plan de negocios que ya había redactado. Proyecciones de ingresos, análisis de mercado, costos iniciales. Había hecho su tarea. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué traicionar a tu propia hija por un extraño? La expresión de Richard se endureció. Porque dejó de ser mi hija en el momento en que eligió la crueldad sobre el carácter. Y tú no eres un extraño. Eres el hombre que crió a mi nieto con más integridad que su padre biológico jamás mostró. Eso significa algo para mí. Sentí que algo cambiaba en mi pecho. No era exactamente esperanza, sino posibilidad. ¿Cómo quieres llamarlo?, preguntó Richard. Pensé en el informe de ADN.
Las 2 palabras que habían destruido mi vida anterior y construirían la nueva. 2 palabras, dije. 2 palabras. Eso será. Richard sonrió. Fue la primera sonrisa genuina que veía en un mes. Simple, directa. Me gusta. Extendió la mano de nuevo. Esta vez, cuando la estreché, no era James Rivers, el esposo humillado. Era James Rivers, el fundador, el constructor, el hombre que convertiría el silencio en poder. Una condición, dije. Jessica no sabe nada de esto. Todavía no. No hasta que seamos tan grandes que no pueda ignorarnos. La sonrisa de Richard se amplió. Hijo, no lo querría de otra manera. 18 meses después de desaparecer, 2 palabras se había convertido en un fantasma en la industria. No estábamos en LinkedIn, no hacíamos publicidad, no perseguíamos clientes. Ellos venían a nosotros por susurros y referencias. Individuos de alto patrimonio que necesitaban análisis de operaciones de vuelo privado. Ejecutivos corporativos buscando consultoría discreta en aviación. Celebridades queriendo adquisiciones de aeronaves manejadas con sigilo. Richard y yo habíamos construido algo extraordinario. Los ingresos se acercaban a los 8 millones anuales. Empleábamos a 12 personas, todas trabajando de forma remota, todas sujetas a acuerdos de confidencialidad férreos. Nadie sabía quién era el dueño de la empresa. Eso era intencional. Vivía en Portland, Oregón, ahora con mi nombre real, pero con una historia de fondo cuidadosamente construida. Expiloto comercial convertido en consultor. Sin mencionar Seattle. Sin mencionar a Jessica. Mi pase era una hoja en blanco que yo mismo había escrito. Entonces llegó el correo electrónico. La línea de asunto me detuvo el corazón. Papá, por favor lee esto. Soy Dylan. Mi mano tembló al abrirlo. La cuenta era nueva. Creada ese mismo día. Chico inteligente. Sabía que tendría alertas configuradas para nuestras antiguas direcciones de correo familiar. Papá, no sé si recibirás esto. Ni siquiera sé si estás vivo. Mamá dice que nos abandonaste. Que tuviste una crisis y simplemente te fuiste, pero ya no le creo. Tengo 14 años ahora. Primer año de secundaria. Entré en el equipo Varsity de béisbol aunque soy joven para mi grado. Te habrías sentido orgulloso. El entrenador dice que valoro tu disciplina, pero no es por eso que escribo. Encontré algo en la oficina de mamá el mes pasado. Estados financieros. Pagos de alguien llamado Trevor Olman desde antes de que yo naciera. Y encontré correos electrónicos. Bueno, cuando ella pensó que los había borrado, sobre mí, sobre ti, sobre mentiras. Hice una prueba de ADN, de esas que se piden por correo. Usé el dinero de mi cumpleaños. La comparé con una muestra de tu viejo cepillo de pelo que guardé en mi cuarto. Sé que no eres mi padre biológico, pero sigues siendo mi papá. Eres quien me enseñó a lanzar una curva. Quien se sentó en cada juego, incluso cuando fallé 4 veces. Quien me leyó El Hobbit 2 veces porque me encanta. Necesito encontrarte, no por mamá ni por Trevor ni por este lío. Porque necesito saber que estás bien. Y porque necesito que sepas que, pase lo que pase con el ADN, eres mi padre, el único que importa. Por favor responde. Aunque estés enojado, aunque me odies por ser parte de esta mentira, solo déjame saber que estás vivo, Dylan. Lo leí 5 veces. Cada vez, las palabras me golpeaban más fuerte. Sabía que este chico de 14 años había hecho su propia investigación y había llegado a la misma conclusión que yo, pero en lugar de estar enojado, estaba tendiéndome la mano, eligiéndome a pesar de la biología. No es por eso que te escribo. El mes pasado encontré algo en la oficina de mamá. Estados financieros. Pagos de alguien llamado Trevor Olman que datan de antes de que yo naciera. Y encontré correos electrónicos. Bueno, cuando ella creía haberlos borrado, sobre mí, sobre ti, sobre mentiras. Me hice una prueba de ADN, de esas que se piden por correo. Usé el dinero que me dieron por mi cumpleaños. La comparé con una muestra de tu viejo cepillo de pelo que guardé en mi habitación. Sé que no eres mi padre biológico,
pero sigues siendo mi papá. Eres quien me enseñó a lanzar una curva. Quien estuvo en cada juego, incluso cuando fallé 4 veces. Quien me leyó El Hobbit 2 veces porque me encanta. Necesito encontrarte, no por mamá ni por Trevor ni por todo este lío. Porque necesito saber que estás bien. Y porque necesito que sepas que, pase lo que diga el ADN, eres mi padre, el único que importa. Por favor, responde. Aunque estés enojado, aunque me odies por ser parte de esta mentira, solo dime que estás vivo, Dylan. Lo leí 5 veces. Cada vez, las palabras me golpeaban más fuerte. Sabía que este chico de 14 años había hecho su propia investigación y había llegado a la misma conclusión que yo. Pero en lugar de enojarse, estaba tendiéndome la mano, eligiéndome a pesar de la biología. Quise responder de inmediato, escribirlo todo, decirle que nunca dejé de pensar en él. Que me fui para protegerlo del feo divorcio que lo habría destruido. Que estaba construyendo algo para que cuando fuera mayor pudiera darle un futuro que Jessica no pudiera tocar. Pero no pude. No todavía. Porque responder significaba revelar mi ubicación y Jessica se enteraría. Usaría a Dylan para rastrearme, arrastrarme de nuevo a los tribunales, convertirlo en un arma contra mí. En cambio, hice algo más difícil. Esperé. Reenvié el correo a Richard. Me llamó 10 minutos después. ¿Qué quieres hacer?, preguntó con voz suave. Sabía lo que Dylan significaba para mí. Quiero incluirlo en esto, dije, pero de forma legal y cuidadosa. Para que Jessica no pueda detenerlo. Tiene 14 años en el estado de Washington. A esa edad puede pedir al tribunal preferencia de custodia. Y con las pruebas que tenemos contra Jessica, fraude, adulterio, manipulación financiera, podríamos armar un caso. Ella peleará, dije. ¿Que pelee? Tenemos 2 años de éxito documentado. Estás estable, empleado. Has estado pagando la manutención en una cuenta de depósito en garantía, aunque ella no lo sabe. Podemos probar que no lo abandonaste. Lo protegiste. Pensé en Dylan sentado frente a su computadora esperando una respuesta que quizá nunca llegara. Preguntándose si su papá estaba muerto o simplemente se había ido. Crea una cuenta de correo segura, dije. Encriptada, indetectable. Responderé, pero necesito hacerlo bien. Sin errores. 3 horas después, envié mi respuesta desde un servicio anónimo y encriptado. Dylan, estoy vivo. Estoy a salvo. Y nunca dejé de ser tu padre. Lo que encontraste. La prueba de ADN, los correos. Eso requirió valor. Valor real. El que la mayoría de los hombres adultos no tienen. Estoy orgulloso de ti. No por el béisbol, aunque es increíble. Por tener la fuerza de buscar la verdad, incluso cuando duele. Me fui porque quedarme te habría destruido. Tu madre tomó decisiones con las que no podía vivir. Y si me hubiera quedado, la batalla legal te habría destrozado. Así que me fui para construir algo mejor, algo limpio, un lugar al que puedas venir cuando estés listo. No puedo decirte dónde estoy todavía. No porque no confíe en ti, sino porque tu madre preguntará y tú eres demasiado buena persona para mentirle a la cara. Pero pronto, cuando cumplas 15, podremos pedir el cambio de custodia. Podrás elegir dónde quieres vivir, y yo estaré esperando. Hasta entonces, sigue jugando béisbol. Sigue siendo el joven increíble en que te estás convirtiendo. Y sabe que cada día trabajo para construir un futuro donde podamos ser familia otra vez. Te quiero, hijo. La biología no cambia eso. Nada lo hará jamás. Papá, respiré hondo y me senté. La primera jugada estaba hecha. Ahora solo tenía que esperar a que Dylan fuera lo suficientemente mayor para decidir por sí mismo. Y cuando ese día llegara, Jessica aprendería lo que significa perder algo irreemplazable. El mundo de Jessica empezó a derrumbarse 6 meses después del correo de Dylan. Yo no lo causé. Solo dejé de impedirlo. Richard tenía contactos en Cascade Travel Group. Una llamada a un exmiembro de la junta y de repente los informes de gastos de Jessica estaban siendo auditados. Con lupa. El tipo de auditoría que encuentra 3 años de gastos inflados en viajes,
Compras personales cargadas a tarjetas corporativas y pagos inexplicables a un tal Trevor Oldman listados como honorarios de consultoría. La llamada llegó un miércoles. Jessica a Recursos Humanos, por favor traiga documentación. Me enteré por fuentes de Richard. Ella intentó explicar, dijo que Trevor era un consultor legítimo, que los cargos estaban aprobados. Pero cuando Recursos Humanos revisó los supuestos contratos de consultoría de Trevor, no encontraron nada. Ni un producto, ni entregables, solo pagos por un total de $87.000 en 3 años. Cascade la despidió el jueves. Con efecto inmediato, escoltada por seguridad. Su correo corporativo fue cerrado antes de que llegara al estacionamiento. No celebré. Esto no era una victoria. Solo era la gravedad alcanzándola finalmente. Pero Trevor no había terminado. 2 semanas después del despido de Jessica, hizo su jugada. Presentó una demanda contra ella por difamación, alegando que ella le contó a su esposa sobre su aventura y arruinó su matrimonio. Lo curioso es que yo sabía con certeza que la esposa de Trevor había contratado a su propio investigador 6 meses antes y ya sabía todo. Trevor solo estaba cortando lazos, protegiéndose, echando a Jessica bajo el autobús antes de que ella pudiera hundirlo. Jessica intentó defenderse. Publicó en redes sociales sobre traición corporativa y ser atacada por decir la verdad, pero los comentarios no fueron compasivos. La gente recordaba el vídeo de la gala. Alguien lo volvió a subir con un pie de foto, humilló a su esposo para hacer reír. Ahora llora por justicia. El tribunal de la opinión pública es duro, especialmente cuando has quemado tu credibilidad por momentos virales. Luego llegó el correo que había estado esperando desde la nueva cuenta encriptada de Dylan. Papá. Mamá perdió su trabajo. Ha llorado mucho. No me dice por qué, pero la escuché al teléfono con Trevor. Él está siendo demandado por su esposa por la aventura. Por manutención para mí. El abogado de su esposa le envió una carta a mamá. Dice que Trevor tiene que pagar manutención retroactiva porque el ADN prueba que es mi padre biológico. 14 años de pagos, más manutención futura hasta que cumpla 18. Mamá está en bancarrota. Papá, la casa está en ejecución hipotecaria. Ella habla de mudarse con la abuela, pero el abuelo Richard no le contesta las llamadas. Sé que probablemente pienses que se lo merece. Quizás sí, pero yo estoy atrapado en medio y no quiero vivir con ella más. No puedo verla derrumbarse y culpar a todos menos a ella misma. Cumpliré 15 en 2 meses. ¿Podemos presentar la petición de custodia entonces? Quiero vivir contigo donde sea que estés, lo que sea que hagas. Solo quiero estar con mi verdadero papá, por favor. Mostré el correo a Richard. Asintió despacio. Es hora, dijo. Presentamos la demanda en su cumpleaños número 15. Citamos el fraude de Jessica, su despido, su inestabilidad financiera. Dylan ya es lo suficientemente mayor para declarar que quiere vivir contigo. Los tribunales de Washington escuchan a los niños de esa edad. Ella peleará, dije. ¿Con qué? Está desempleada, vive de tarjetas de crédito. La esposa de Trevor la está demandando por alienación de afecto. Jessica no tiene nada con qué negociar. Pensé en la mujer que estuvo en ese micrófono hace 18 meses riéndose mientras 200 personas se burlaban de mí. Pensé en los años de mentiras, la traición, la crueldad calculada. Y no sentí nada. Ni satisfacción, ni venganza, solo la tranquila certeza de que la justicia a veces no necesita tu ayuda. Solo necesita tiempo. Redacta la petición, dije. La presentaremos el día que cumpla 15 y entonces lo traeremos a casa. Richard sonrió. 2 palabras, James. Eso fue todo lo que hizo falta. 2 palabras para cambiarlo todo. Lo miré. ¿Qué? Tu padre, dijo en voz baja. Cuando ella preguntó cómo lo lograste, eso es lo que le dirás algún día. Tu padre me eligió a mí en lugar de a ti. Y fue entonces cuando su mundo terminó. Dylan se mudó conmigo 3 semanas después de la sentencia de custodia. Encontramos una casa en Bend, Oregón, con vista a las montañas Cascade y suficiente espacio para que practicara béisbol en el patio trasero. Se adaptó más rápido de lo que esperaba.
Buenas notas. Entró al equipo Varsity en segundo año. Empezó a llamar abuelo a Richard sin que nadie se lo pidiera. La vida se estaba reconstruyendo, limpia, honesta, todo por lo que había luchado. Entonces descubrí lo que Jessica había hecho con el reloj de mi abuelo. Me enteré por un sitio web de ventas de bienes de herencia. La asistente de Richard había estado monitoreando subastas en línea, siguiendo las liquidaciones de activos de Jessica. Había estado vendiendo todo, muebles, joyas, cualquier cosa con valor. El anuncio me detuvo en seco. Reloj Omega C-Master Vintage de 1952, reliquia familiar. Excelente estado. Precio inicial $200. El reloj de mi abuelo. El que usó pilotando B-17 sobre Alemania. El que me dio el día que obtuve mi licencia de piloto comercial. El que dejé en la caja fuerte de nuestro dormitorio cuando desaparecí junto con nuestro certificado de matrimonio y otros documentos que no pude llevar. Jessica lo había vendido por $200. La subasta terminó hace 2 años. El comprador figuraba como un coleccionista privado en California. Me quedé mirando la pantalla en mi escritorio. Ese reloj valía $45.000 para el coleccionista adecuado, pero su valor para mí era incalculable. Era la última conexión física con mi abuelo, el hombre que me enseñó que la integridad vale más que la altitud. Lo encontraremos, dijo Richard cuando se lo mostré. Tengo gente que rastrea estas cosas. Si sigue en circulación, lo localizaremos. Tardamos 3 semanas. El coleccionista había muerto. Su herencia estaba siendo liquidada. El reloj estaba en una casa de subastas en San Francisco, programado para venta en 2 días. Volé personalmente, entré a la casa de subastas con un traje que Richard insistió en que comprara. Me senté en la última fila mientras subastaban memorabilia de la guerra civil y muebles antiguos. Luego, lote 247. Omega C-Master de 1952, restauración profesional militar Providence. La puja comenzó en $5.000. Levanté mi paleta. Alguien contraofertó. 7.500. Quise 10.000. La sala lo notó. Ya no era una puja casual. 15.000 de un postor telefónico. 20.000 de mí. La voz del subastador subió. 25.000. 30.000. 35.000. A 40.000, la sala se silenció. El postor telefónico se retiró. Vendido, declaró el subastador a la paleta 67 por $40.000. Pagué en efectivo, tomé el reloj del empleado con manos que no temblaban. Me lo puse en la muñeca donde pertenecía. Esa noche, envié a Jessica un correo desde una cuenta anónima. Sin palabras, solo una foto. Mi muñeca, el reloj de mi abuelo de vuelta donde debía estar. Nunca respondió, pero supe que lo vio. Supe que entendió lo que significaba. Había recuperado lo que ella había robado, y apenas estaba comenzando. 3 meses después, 2 Palabras Aviation Consulting salió a la luz pública. No la empresa en sí, sino nuestro éxito. Richard dio una entrevista a Aviation Weekly. No mencionó mi nombre, pero detalló nuestra lista de clientes, empresas Fortune 500, celebridades de primera línea, realeza de Medio Oriente. El artículo mencionaba que nuestro fundador era un expiloto comercial que reconstruyó su carrera tras una descalificación médica, demostrando que los reveses son simplemente trampolines para el regreso. Jessica lo leería. Se preguntaría, y en algún rincón de su mente empezaría a conectar puntos que no quería creer. Pero yo no estaba listo para el enfrentamiento aún. Eso llegaría cuando Dylan fuera mayor. Cuando 2 Palabras fuera demasiado grande para ignorar. Cuando pudiera mirarla a los ojos y mostrarle exactamente lo que su crueldad había construido. Por ahora, tenía a mi hijo, mi negocio, el reloj de mi abuelo y paciencia. La cumbre de liderazgo en aviación en Seattle era solo por invitación. 200 ejecutivos de la industria, fabricantes y consultores. Richard nos consiguió un espacio para hablar. Al principio me resistí, pero él insistió. Has estado invisible demasiado tiempo, dijo Richard. Es hora de que la gente vea lo que has construido y quién lo hizo. Estuve de acuerdo.
No por validación, sino porque Dylan merece ver a su padre frente a la industria, respetado por algo real. Dylan vino conmigo, tenía 16 años, más alto que yo, con el cabello oscuro de Jessica, pero la mirada firme de mi abuelo. Se sentó en primera fila mientras yo hablaba sobre gestión de crisis y aviación privada. Los aplausos fueron genuinos. 3 personas pidieron tarjetas después. Una ofreció un contrato de consultoría en el acto. Entonces la vi, Jessica, cerca de la salida de la sala de conferencias, con un blazer que había visto mejores días. Su cabello era diferente, más corto, menos arreglado. Parecía más pequeña, de alguna manera disminuida. Nuestros ojos se encontraron. Vi reconocimiento, luego sorpresa, luego algo que pudo haber sido miedo. Me excusé de la conversación y caminé hacia ella despacio. La dejé verme venir. No huyó, solo se quedó paralizada. James, dijo cuando llegué, su voz más baja de lo que recordaba. No sabía que estarías aquí. ¿Por qué estás aquí? Pregunté con tono neutral. Trabajo en registro, personal del evento a tiempo parcial. Necesitaba el trabajo. Miró hacia otro lado. Escuché sobre 2 palabras. No me di cuenta de que eras tú hasta que te vi hablar. Ahora lo sabes, dije. Miró a Dylan sentado en primera fila, en su teléfono. Se ve bien. Me alegro de que lo esté. Quise acercarme. Jessica dijo después de la audiencia de custodia que quería disculparse, pero mi abogado dijo que no te contactara. Tu abogado fue inteligente, dije. Ella se estremeció. Me lo merezco. Me merezco todo. Lo que hice en la gala fue cruel. Trataba de impresionar a Trevor, de demostrar que era lo suficientemente audaz para la promoción. No pensé en lo que te haría. No pensaste en muchas cosas, dije. ¿Cómo lo hiciste? Preguntó, con la voz quebrándose un poco. Perderlo todo y construir esto. ¿Cómo lo lograste? La miré de verdad, vi a la mujer que destruyó mi reputación por aplausos, que mintió sobre el padre de Dylan durante 13 años, que vendió el reloj de mi abuelo por $200. Y no sentí nada. Ni ira, ni satisfacción, solo fría certeza. Me incliné un poco, bajé la voz para que solo ella escuchara. Tu padre, dije. 2 palabras. Eso fue todo. Su rostro palideció. ¿Qué? ¿Tu padre? Repetí. Richard Davenport. Es mi socio. Él financió 2 palabras. Me eligió a mí y no a ti. Así fue como lo logré. Sus rodillas flaquearon. Literalmente. Se agarró a la pared para sostenerse, respirando con dificultad. No, susurró. No puede ser. Él no lo haría. Lo hizo hace 2 años. Me dio capital, contactos, todo lo que necesitaba porque valora la integridad más que la sangre. Y tú demostraste que no tenías ninguna de las 2. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Estás mintiendo. Saqué mi teléfono y le mostré los documentos de registro corporativo. 2 palabras, Aviation Consulting LLC. Fundadores, James Rivers y Richard Davenport. Ha estado invirtiendo en mí mientras tú te hundías, dije en voz baja. Cada trato que perdiste. Cada trabajo que no consiguió. Él se aseguró, no para destruirte, sino para que pudiera reconstruir sin interferencias. Jessica se deslizó por la pared, cayendo sobre la alfombra, cubriéndose la cara con las manos. La gente empezaba a notar. Un empleado se acercó preocupado. Estará bien, le dije. Solo está abrumada. Miré a Jessica una última vez. Me humillaste por una promoción que nunca obtuviste. Mentiste sobre mi hijo durante 13 años. Vendiste el legado de mi familia por unas monedas. Y ahora trabajas en registro mientras yo doy conferencias principales. Eso no es venganza, Jessica. Eso es solo gravedad. Volví con Dylan. Levantó la vista de su teléfono. ¿Era mamá? Preguntó. Sí, dije. ¿Estás bien? Puse mi mano en su hombro. Sentí el peso del reloj de mi abuelo en mi muñeca.
Pensé en Richard esperándonos en el hotel. Estoy perfecto, dije, y lo sentí. 6 meses después de la conferencia en Seattle, Jessica hizo un último intento de contacto. No conmigo, con Dylan. Él me mostró la carta. Llegó a nuestra casa, escrita a mano en papel barato. Dylan, sé que no tengo derecho a pedir nada. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero eres mi hijo y necesito que sepas que nunca dejé de amarte. Incluso cuando tomé decisiones terribles. No te pido que me perdones. Solo que entiendas que me estaba ahogando. Tu padre se fue y entré en pánico. Cometí errores. Herí a gente. Te herí a ti más que a nadie. Si alguna vez quieres hablar, aquí estaré. Siempre estaré aquí. Mamá. Dylan la leyó 2 veces y la dejó sobre la mesa de la cocina. ¿Qué piensas? Pregunté. Se quedó en silencio un largo momento. 17 años, más alto que yo, capitán del equipo de béisbol de la escuela. Con ofertas de becas completas de 3 universidades. Creo que está tratando de reescribir la historia, dijo Dylan. Finalmente. No te fuiste porque quisieras. Te fuiste porque ella te destruyó y ahora quieres simpatía porque enfrenta las consecuencias. Sigue siendo tu madre, dije con cuidado. Biológicamente, al menos a través de ella, existes. No, dijo Dylan con firmeza. Es la mujer que nos mintió a los dos durante toda mi infancia. Que te humilló públicamente. Que vendió el reloj del abuelo por dinero para cerveza. Me miró. Eres mi padre. El que volvió por mí. El que construyó algo real. El que me enseñó que el carácter importa más que el ADN. Sentí algo apretarse en el pecho. Orgullo, dolor, alivio. ¿Qué quieres hacer? Pregunté. Nada, dijo Dylan. No quiero responder. No quiero involucrarme. Ella tomó sus decisiones. Ahora vive con él. Asentí. Es justo, pero quiero saber una cosa. Dylan continuó. ¿Trevor sabe de mí? Que soy su hijo biológico. Había estado temiendo esa pregunta durante meses. Sí, dije. El abogado de su exesposa lo contactó durante el divorcio. La prueba de ADN fue parte del caso de custodia de sus otros hijos. Él sabe. ¿Ha intentado contactarme? No. Dylan asimiló eso. Bien. No quiero conocerlo nunca. Es solo un tipo que se acostó con mamá y la pagó. Tú eres el que apareció. Eso es lo único que importa. 2 semanas después, Richard llamó con noticias sobre Trevor Oldman. Se declaró en bancarrota, dijo Richard. Personal y empresarial. Su esposa lo dejó sin nada en el divorcio. La manutención de 3 hijos más Dylan casi lo arruinó. Luego su negocio de consultoría colapsó cuando se supo del afer y el desfalco que ocultaba. ¿Dónde está ahora? Pregunté. Trabaja en un concesionario de autos en Tecoume, vendiendo Hondas usados, gana unos 40.000 al año. Vive en un estudio, divorciado y solo. Exactamente lo que merece. Pensé en el hombre que más se reía cuando Jessica me humillaba. Que engendró a Dylan y luego desapareció tras pagos mensuales, que traicionó a su propia familia por un afer. Bien, dije. Que se quede ahí. Richard hizo una pausa. Hay algo más. Jessica ha estado intentando contactarme. Correos, llamadas. Quiere una reunión. Dice que necesita explicar. ¿Qué le dijiste? Nada. Bloqueé su número. Cambié mi correo. No tiene derecho a explicar. No tiene derecho a cerrar nada. Solo tiene derecho al silencio. Sonreí. Richard entendió. El silencio no era crueldad. Era consecuencia. 2 palabras está creciendo. Richard continuó. Nos contactó un consorcio europeo. Quieren que consultemos en una operación de flota privada en Dubái. 12 aviones, contrato de 3 años, 20 millones. Ya lo firmamos. Tendremos que contratar 5 consultores más. Pensaba que Dylan podría querer una pasantía de verano,
para tener experiencia real antes de la universidad. Miré a Dylan en la sala, estudiando cálculo. Mi hijo, no de sangre, sino por elección. Le preguntaré, dije, pero creo que dirá que sí. Esa noche, abrí la caja fuerte en mi oficina. Dentro estaba la carpeta que había guardado desde el principio. Resultados de pruebas de ADN, estados bancarios, mensajes de texto. Todo el fraude de Jessica documentado y preservado. Lo guardé durante años, pensando que algún día lo necesitaría para la corte, para pruebas, para venganza, pero ya no lo necesitaba. Dylan me había elegido. 2 palabras prosperaba. Jessica y Trevor se habían destruido solos, sin mi ayuda. Metí los documentos en la trituradora y los vi convertirse en confeti. Algunas victorias no necesitan pruebas, solo paciencia. 3 años después de aquella conferencia en Seattle, estaba en la terminal principal del Aeropuerto Internacional de Portland, viendo a Dylan abordar un vuelo a Boston, con beca completa para el MIT, Ingeniería Aeroespacial, siguiendo los pasos de su abuelo, solo que con alas diferentes. Me abrazó en el control de seguridad. Gracias, papá, por todo. Te lo ganaste, le dije. ¿Todo? No, dijo Dylan. Tú te lo ganaste. Reconstruiste todo después de que ella lo destruyera. Me mostraste cómo es la verdadera fortaleza. Lo vi desaparecer tras seguridad y luego caminé de regreso al estacionamiento. Mi teléfono se rompió. Mensaje de Richard. Dylan rumbo a la universidad. Solo míralo pasar por seguridad, respondí. Buen chico. Lo criaste bien. Lo criamos bien, corregí. 2 palabras. La consultoría en aviación había crecido más de lo que imaginé. Oficinas en Portland, Dubái y Londres, 47 empleados, ingresos anuales cercanos a 50 millones. Asesorábamos a gobiernos, corporaciones y clientes privados que valoran la discreción por encima de todo. Richard se retiró de la gestión activa el año pasado, pero seguía asistiendo a las reuniones del consejo, ofreciendo consejos, recordándome que el carácter siempre supera a los títulos. Conduje a la oficina. Nuestra sede en Portland ocupaba el último piso de un edificio en el centro, con vistas al Monte Odd. Líneas limpias, profesional, nada ostentoso. Ese no era nuestro estilo. Mi asistente me entregó un paquete al llegar. Esto llegó por mensajería esta mañana. Marcado como personal. Dentro había una carta. Escrita a mano por Jessica James. Sé que no responderás. Sé que no merezco una respuesta, pero necesito que sepas que entiendo lo que destruí. Veo 2 palabras por todas partes ahora. Revistas de aviación, conferencias del sector. Dylan las menciona en nuestras llamadas mensuales. Sí, me llama una vez al mes porque es mejor persona de lo que yo fui jamás. No pido perdón. Solo quiero que sepas que siento lo del gala, las mentiras, por vender el reloj de tu abuelo, por todo. Ahora trabajo como agente de viajes. Una pequeña agencia en Bellingham. Es un trabajo honesto. ¿Tranquilo? Ya no intento impresionar a nadie. Solo intento ser decente. Espero que seas feliz. Espero que Dylan sea feliz. Ambos lo merecen. Jessica, la leí una vez y la archivé sin responder. Ella quería cierre, que yo dijera que estaba bien, que había superado todo, pero no lo había superado. Lo había atravesado. Construí algo más grande que el dolor. Y eso era mejor que el perdón. El reloj de mi abuelo latía constante en mi muñeca. Dylan estaba en el MIT. Richard estaba sano y orgulloso. 2 palabras prosperaban. Abrí mi portátil y saqué la declaración de misión de la empresa, la que Richard y yo escribimos hace 3 años. 2 palabras, consultoría en aviación. Construyendo confianza a través del silencio. Entregando resultados con integridad. 2 palabras habían empezado todo. 2 palabras habían terminado todo. 2 palabras habían reconstruido todo. Tu padre. Eso le dije a Jessica en Seattle. Eso la rompió por completo. No porque fuera cruel, sino porque era verdad. Richard me eligió a mí sobre su propia hija.
Invirtió millones en un piloto roto que no tenía nada que perder. Creyó en el carácter cuando todos los demás veían fracaso. Y juntos construimos algo que ninguna mentira podría derribar. Miré por la ventana. Portland se extendía abajo. Montañas a lo lejos. Cielo claro y azul. Mi teléfono vibró. Mensaje de Dylan. Llegué a Boston. El campus es increíble. Gracias otra vez, papá. ¿Te quiero? Yo también te quiero, hijo, escribí. Haz que el abuelo se sienta orgulloso. Ya lo soy, respondió. 2 palabras. Sobrevivimos. Sonreí, dejé el teléfono, miré mi agenda, 3 reuniones hoy, llamada con Dubái, cena con Richard, buena vida. Trabajo honesto, conciencia limpia. Jessica intentó destruirme con risas y humillación pública. Aposté que me rompería bajo el peso de la vergüenza y la traición. Perdió esa apuesta. Porque algunos hombres luchan con puños, otros con abogados, otros con campañas en redes sociales. Yo luché con silencio, con paciencia, construyendo algo tan sólido que cuando finalmente hablé, las únicas palabras que necesité fueron, tu padre. Y eso fue suficiente.